Me presento, soy Concepción Padilla, soy neuropsicóloga e investigadora en la unidad de Alzheimer Down de aquí del Hospital de Sant Pau, dentro de la unidad de memoria. Y bueno, en esta unidad lo que hacemos es atender a las personas con síndrome de Down, en concreto en relación a sus posibles problemas de memoria y la enfermedad de Alzheimer. No sé si me has puesto el micro, ¿está? Sí. Está abierta la cámara, no es de sala. Ah, vale, de acuerdo, entonces hago un esfuerzo por hablar un poquito más alto. Vale, entonces todo eso es lo que voy a ir detallando a lo largo de la charla, ¿no? Ver esa relación que hay entre síndrome de Down y la enfermedad de Alzheimer. Para aquellos que desconozcan lo que es el síndrome de Down, bueno, pues decir que en los últimos años ha habido un gran cambio en la esperanza de vida de estas personas. Si ven el gráfico, en los años 70-80, estas personas no eran capaces de vivir más allá de los 20-30 años. Y afortunadamente en los últimos años ha habido grandes avances en la medicina que les han llevado a la actualidad a poder vivir más de los 60 años. Había una serie de patologías que gracias a avances en cirugía y demás han podido superar, pero ahora, al vivir más, estamos ante nuevas enfermedades que desconocíamos en el síndrome de Down. Entonces, los profesionales que trabajamos con ellos nos enfrentamos a nuevos retos que tenemos que afrontar y trabajar con la familia para anticiparnos y prevenir ciertas, bueno, no la enfermedad en sí, pero el lentecer de alguna forma el envejecimiento que se produce en estas personas. Entonces, desde la Fundación de Síndrome de Down de Cataluña y la unidad de Alzheimer Down, lo que intentamos es, desde el principio, informar a las familias. Por ejemplo, hay un servicio de trabajadora social y psicóloga que informan a las familias mediante una entrevista de cuáles van a ser estas enfermedades estas patologías asociadas al síndrome y en concreto en nuestra unidad la alta probabilidad de padecer una enfermedad de Alzheimer. Esto lo hacemos también de cara a tener posibles controles desde que se hacen adultos, luego veremos por qué, con neurólogo y neuropsicología. Y aparte de eso, planificar la vida de la persona con síndrome de Down, ¿no? Porque si pensamos en ellos, suelen tener una discapacidad intelectual asociada de distinto grado y la mayoría de ellos van a ser dependientes de un familiar directo. Entonces va a llegar un momento en sus vidas que esos familiares directos pueden fallecer y alguien más tiene que hacerse cargo de ellos, ¿no? O sea, dar una información a la familia y al paciente con síndrome de Down para ver qué recursos tiene en la comunidad y en la fundación también. Bien, entonces otro de los servicios que se ofrecen desde la Fundación de Síndrome de Down Catalana y la unidad es informar de los grupos de apoyo que hay en la fundación, porque muchas veces los profesionales damos toda la información a las familias, pero cuesta digerirlos y muchas veces se hace mejor con otros familiares con la misma problemática. Y un programa de salud para que las personas con síndrome de Down desde que son pequeñitas puedan seguir unos controles con distintos especialistas. Bien, antes de adentrarnos en lo que es el Alzheimer, vamos a ver qué es el envejecimiento y cuál es el envejecimiento normal. El envejecimiento, es una serie de cambios que se dan a nivel morfológico, psicológico y funcional, que son debidos simplemente al paso del tiempo, son irreversibles,
pero sí que es verdad que dependiendo del tipo de vida que hemos llevado desde que somos pequeñitos, vamos a llegar mejor o peor a ese momento, ¿no? Incluso, bueno, pues podemos enlentecer la aparición de ciertos problemas o incluso que no aparezcan. En cambio, las personas con síndrome de Down tienen una predisposición genética a envejecer mucho antes, ¿no? Luego veremos por qué. Pues digamos que 20 o 30 años antes pueden aparecer síntomas de Alzheimer o, bueno, pues ya afectaciones en el deterioro cognitivo y demás. Entonces, hay dos tipos de envejecimiento, uno natural, ¿vale? Que ya cuando nos vamos haciendo mayores vamos viendo que nos cuesta mucho hacer actividades que antes hacíamos rápidamente, ¿no? Nos damos cuenta de que somos más torpes. Y luego hay otro patológico que está relacionado con la enfermedad de Alzheimer, que son cambios muy significativos. ¿Qué se considera envejecimiento natural? Nuestro cerebro se desarrolla y madura hacia el final de la adolescencia, 18 o 20 años, y a partir de esa edad es, digamos, la edad de los 20 a 30 años cuando nuestro cerebro, nuestras funciones mentales están en su punto más álgido. A partir de los 30 años, digamos que el cerebro empieza a deteriorarse, ¿no? Y a mostrar cierta atrofia que no va a ser significativa hasta los, digamos, 50, 60 años. Si comparamos una resonancia magnética a los 30 con los 20 años, apenas se van a notar cambios, a no ser que existiera una enfermedad, ¿no? Una patología. Pero bueno, ya empiezan esos cambios y en cuestión de síntomas, de notarnos nosotros más torpes y demás, es a partir de los 40 años, ¿vale? Aunque no seamos muy conscientes. Estos cambios van a depender de muchos factores, por ejemplo, la dieta que hemos seguido, si hemos hecho ejercicio físico, si nos hemos estimulado lo suficiente a nivel cognitivo, y bueno, pues los niveles de estrés, de las horas de sueño que hayamos tenido durante toda nuestra vida. Por otro lado, pues están las típicas pérdidas sensoriales, que vemos peor, oímos peor, ¿no? Por otro lado, pues somos más lentos y ya a ciertas edades pues puede haber problemas de movilidad, trastornos del sueño y aparecer lesiones vasculares y lesiones de la sustancia blanca o hipocampo. Cuesta mucho más aprender nueva información, también en parte porque cuesta prestar atención a lo que estamos aprendiendo, mantener la atención para codificar la información y pasarla a largo plazo. Hay más despistes y nuestros tiempos de reacción, es decir, somos más lentos, ¿no? A la hora de resolver problemas o tomar decisiones. Todo esto se considera en parte normal, ¿vale? Y no pasa nada, no hay que preocuparse. Hay olvidos benignos de no acordarnos dónde están las llaves, porque tendemos a ser más despistados también, o el nombre de alguna persona. Como les he dicho antes, el cerebro se desarrolla y termina de madurar hacia el final de la adolescencia, y el lóbulo que se desarrolla más tarde es el lóbulo frontal, pero también es el que empieza a perder, a atrofiarse en primer lugar, ¿no? Entonces, las funciones ejecutivas, bueno, el concepto de funciones ejecutivas es una habilidad metacognitiva, digamos, que dirige al resto de funciones mentales, ¿no? De cierta complejidad, hace que todas estén coordinadas y secuenciadas como deben ser. Esas funciones se relacionan con este lóbulo, el lóbulo frontal, que, como he dicho, empieza a atrofiarse y por tanto se empiezan a ver síntomas relacionados con disejecutivos, ¿no?
que en la vejez natural pues no son importantes. Pero sí que se empieza a ver ya eso, 50, 60 años, cierta rigidez mental, que seguimos más las rutinas y nos molesta mucho que nos cambien estas rutinas, nos cuesta más mantener un estado de ánimo que sea siempre el mismo, hay mayor variabilidad a lo largo del día y puede aparecer mayor indiferencia, ¿no? Como que, por ejemplo, cuando hablamos con nuestros mayores estamos esperando que reaccionen de una determinada manera y vemos que reaccionan de una manera más aplanada, ¿no? Pero digamos que esto en parte es normal. Sí. ¿Rituales? ¿Qué te refieres cuando estas rutinas, ¿no? Que decía que no, pues las personas más mayores les gustan eso, que seguir sus rutinas y que no venga nadie y se las cambie. Eso es ciertamente normal. Si ya son rituales que digamos que influyen mucho en la vida diaria de la persona, ¿no? De no poder hacer algo que sea importante porque tiene que seguir un ritual, eso ya no se consideraría normal. O sea que hay ciertas conductas que consideramos que son patológicas por la frecuencia en la que se dan, ¿no? O la intensidad, no por el tipo de conducta en sí. ¿Y la habilidad? La habilidad es la variabilidad que hay en el estado del ánimo a lo largo del día. Que es las funciones ejecutivas, digamos que están relacionadas también con el control de las emociones, la personalidad, entonces ejercen un control sobre las emociones que bueno, pues es más, no está tan controlado con ese, se pierde la habilidad para controlarla. Pero esto no pasa siempre, o sea, pueden aparecer estas conductas de forma aislada, no siempre se tiene que dar el paquete completo pero son posibles alteraciones que podemos ir viendo a lo largo de la vida de las personas y se consideran totalmente normal. También se considera normal el hecho de que ya a ciertas edades no apetezca tanto participar en actividades como pasaba antes cuando esa persona era más joven, ¿no? Que quizás participaba en muchísimas actividades y en ese momento ya se nota más cansado y en vez de hacer 10 actividades a la semana, ahora hace 5 o 6. Eso es totalmente normal. Sin embargo, este tipo de envejecimiento es muy poco probable en el síndrome de Down, ¿no? Y bueno, pues si vemos este gráfico, vemos que a partir de los 46-50 años empieza a aumentar la probabilidad de que sufran los primeros síntomas de Alzheimer, es decir, un envejecimiento patológico, que ahora veremos en qué consiste ese envejecimiento patológico. Como ven, pues a partir de los 53 años hay un 30% de probabilidades de que aparezcan estos síntomas y ya cuando llegan a los 60 años hay un 80% y en algunas publicaciones se hablan de un 90% de probabilidades de que tengan esta enfermedad. Por tanto, es casi seguro, ¿vale?, que vayan a padecer Alzheimer. Esto para las familias, por eso les preguntaba si tenían algún familiar, pues es un choque emocional total, ¿no? Porque dicen, bueno, mi hijo al que tanto quiero, ¿no? Pues tiene todas las probabilidades de tener esta enfermedad y además cuando la tenga yo no le voy a poder ayudar, ¿no? ¿Qué pueda hacer por ayudarle, ¿no? ¿Quién se va a encargar de él o ella? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque el síndrome de Down, como saben, se debe a una trisomía en el cromosoma 21, hay un tercer cromosoma, y en este cromosoma reside el gen de la APP, que es la proteína precursora del amiloide. Esta proteína se ha relacionado con la enfermedad de Alzheimer
digamos que no tiene una causa directa, sino que comienza una serie, es cuando se empieza a acumular beta-amiloide, es como que empieza una serie, una cascada de procesos y de cambios en el cerebro y en el sistema nervioso que va a dar lugar a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el proceso, si he entendido bien, es que debido a esta anomalía en los genes, se coge y se produce una proteína, y esa proteína pues hace que haga un proceso en cascada que acaba en... Eso es. Sí, las personas con síndrome de Down, por el hecho de tener un tercer cromosoma 21, liberan mucho más amiloide que la población normotípica desde que son muy pequeñitos. Si compara, pues es significativamente mayor. El amiloide, cuando se empieza a producir de forma anómala, en la forma insoluble, ¿no? Se empieza a acumular en el espacio extracelular, perdón, y bueno, digamos que tiene la peculiaridad de que en esta forma insoluble es como muy pegajosa, ¿no? Entonces se empieza a acumular en placas amiloideas y hace, bueno, pues que la comunicación entre neuronas empiece a fallar, y además tiene efectos en otras proteínas, como por ejemplo en tau, que hace, bueno, pues que... Estas placas, sí. por como estoy viéndolo aquí, o sea, es como si en el axón, ¿es en el axón o es en...? Sí. ¿Dónde se colocan? ¿Dónde interfieren? ¿En la cola o en el...? El amiloide, dice. Sí, las placas. Claro, el amiloide insoluble empieza a liberarlo la neurona en el espacio extracelular y empieza a acumularse por esta propiedad que tiene, que es tan... por explicarlo de forma simple y llana, ¿no? Empieza como a acumularse en estas placas amiloideas, y entonces la comunicación entre las neuronas empieza a fallar. La señal eléctrica, pues, sí, y luego tiene un efecto tóxico, por eso decimos que inicia una cascada, ¿no? de cambios en otras proteínas, en el espacio extracelular. O sea, una serie de procesos asociados que al final llegan a una neurodegeneración, ¿no? Y como le decía, pues lo que está muy demostrado es que afecta a tau, se hiperfosforiliza y se forman los ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas y las destruye. Entonces todo esto hace que haya atrofia, ¿no? Que el tau comienza a acumularse en las zonas mediales del cerebro, ¿vale? Y es donde es lo que está más asociado con la neurodegeneración, empieza a destruirse, digamos, pues el córtex. Pero es que está todo, el cerebro de la derecha, está todo cambiado, o sea, a nivel de corteza también. Sí. Está modificado. Claro, entonces en estas regiones del cerebro es donde residen las áreas que están más relacionadas con la memoria de aprendizajes nuevos, por ejemplo el hipocampo, las áreas mesiales del temporal, y por eso los primeros síntomas que se observan en Alzheimer, la forma típica es problemas para aprender nueva. Sí, perdón. Claro que al dañarse, ¿no?, las áreas más relacionadas con la memoria para nuevos aprendizajes, pues la forma típica en la que aparece el Alzheimer es para el aprendizaje de nueva información, ¿vale? Porque se queda afectado el hipocampo y el temporal medial. Luego, pues como ven aquí, la neurodegeneración, ¿vale? La atrofia se extiende pues a las áreas posteriores, al temporal parietal y parte del frontal. Luego todo el cerebro queda afectado. Entonces
Se comienza eso por problemas de memoria, desorientación, ¿vale? Sobre todo memoria, esa es la forma típica. Pero luego, según van avanzando en los estadios del Alzheimer, a lo largo del continuo del Alzheimer ya está todo afectado, hasta que llegan a no poder tragar, pierden fuerza, o sea, es una afectación del cerebro en general. Bien, ¿qué pasa con las personas con síndrome de Down? Que es difícil diagnosticar Alzheimer, bueno, es de forma precoz los primeros síntomas de Alzheimer, ¿no? Para poner un tratamiento adecuado para frenar los síntomas. Y eso es pues porque tienen ya de entrada, debido a su discapacidad intelectual, ellos tienen dificultades a la hora de comunicar lo que les pasa, ¿no? Si les duele algo, sus emociones, entonces eso está asociado a la discapacidad y también ciertos roles que van adquiriendo a lo largo de su vida, ¿no? De no quejarse, de estar de acuerdo con todo, de que otros contesten por ellos. Entonces son personas como que no quieren molestar. También hay excepciones y viene el típico quejándose de todo, ¿no? Pero suelen ser así. Entonces hay que prevenir a las personas que trabajan con ellos o a sus familiares, primero para que estimulen mucho desde que son chiquititos para pues que desarrollen al máximo sus capacidades verbales, dándoles el vocabulario que es necesario, la forma de las construcciones sintácticas para que se expresen correctamente, pero luego también para que estén atentos. Pueden tener problemas emocionales o físicos, no saber expresarlos correctamente, entonces esto lo expresan a través de conductas atípicas. Empiezan a no comer, a tener problemas de sueño, a ser agresivos, estar muy irascible, y eso es porque algo está pasando, ¿no? Entonces los cuidadores o los familiares deben estar muy atentos para ver cuando aparecen estos síntomas, porque detrás puede haber esta problemática, que ellos mismos pueden no estar notando cambios, pero algo está pasando, ¿no? Por otro lado, al tener ya déficits cognitivos de entrada, claro, estamos ante un paciente que si nos viene con 50 años y hace la batería que normalmente pasamos en la unidad para determinar si existen problemas de memoria, nos hace, por ejemplo, este dibujo. Cuando le pedimos que dibuje un reloj y ponga las manecillas a las 11:10, nos hace este dibujo. Entonces, esto con 50, 53 años. Entonces, pensaríamos, bueno, ¿esto a qué se debe? ¿A que ya está presentando los primeros síntomas de Alzheimer o a que tiene una discapacidad intelectual y no es capaz de entender lo que es un reloj o el concepto de tiempo? Bueno, por eso es muy importante las evaluaciones longitudinales y la prevención en este tipo de población, ¿no? Porque si esa persona hubiera venido pues 3 años antes, ¿no?, y le hubiéramos pedido que hiciera exactamente lo mismo, hubiéramos visto que efectivamente sabe lo que es un reloj, sabe cuál es el concepto de tiempo, pero que poco a poco lo ha ido perdiendo hasta que ha llegado un momento que lo único que nos hace es un dibujo que quizás hiciera cuando era muy pequeño, ¿no? Porque ese tipo de memoria se pierde mucho más tarde. Entonces, por eso es muy importante la prevención, que vengan cuando tienen 18 20 años, que es, como les contaba, cuando las funciones cognitivas o mentales están en su punto máximo, ¿no?, para tener una línea basal con la que comparar después. Después ellos pueden decidir venir al año siguiente o dentro de 5 años o cuando tienen 30, porque es importante ya a partir de los 30 años hacer un chequeo cada cierto tiempo, pero la línea basal es fundamental para nosotros para poder comparar. ¿Es discapacidad o no?
Sí. No es poner molta patologia, hacerle un análisis de cuántas personas en síndrome de Down puedes hacer esto, porque hi ha moltes. Sí. I jo t'entiendo quan tu dius que, bueno, com que tenen cadascú és de la seva manera i uno tindrà més discapacitat i otro menys discapacitat, és molt difícil d'avaluar. Sí. I fins i tot jo penso que hi ha persones que són grans, que jo he tractat persones que són grans de síndrome de Down y no necesariamente todas tienen Alzheimer. Sí. La conducta, como tienen una conducta a vegades molt infantil, pues continúan teniendo la infantil cuando son mayores. Sí. Bueno, esto, más que esto, yo lo que pienso es decir, hacerlos venir. Bueno, es que yo pregunto, vull dir, el teu departament puede sí que podeu fer això, però sí. ¿cuántos síndromes de Down hay? ¿Entiendes? Para hacer este seguimiento, no sé, esto es difícil. Claro. No creo que sea una cosa generalizada. Sí, bueno, esta unidad he de decir que es la de las excepciones y damos, digamos, un servicio que no muchas unidades en España dan o en otros lugares del mundo. No se da este servicio, pero existe. Nosotros aquí en Cataluña, toda la persona con síndrome de Down a partir de 18 años puede venir a nuestra unidad y hacerse todas las evaluaciones y pruebas complementarias que desee. O sea, es un servicio unidad de Alzheimer Down. ¿Pueden venir? Sí, sí, llama a la fundación y le dan cita y cada año pueden acudir a hacerse un seguimiento. Y hay muchos usuarios que así lo hacen y se pueden hacer, bueno, ahora les comentaré las pruebas que pasamos y es totalmente gratuito y es muy fácil contactar con la fundación y que nos deriven el caso. Vale. Y sí, en otros lugares no se hace o se hace solo la evaluación pero no se hacen pruebas complementarias que son necesarias a veces, bueno, cuando ya hay sospecha de que hay Alzheimer, son fundamentales, ¿no?, para determinar si es Alzheimer o no. Pero ya le digo, es una excepción de lo que pasa, o sea que a nivel internacional y nacional. Y debería ser así, por lo menos una evaluación cuando tienen 18 o 20 años y luego más adelante cuando ya se ha determinado que efectivamente hay muchísimas probabilidades de que tengan Alzheimer a los 53, 55 años. Eso para poner el tratamiento correcto y no se va a curar el Alzheimer de momento, pero sí se ralentiza, ¿no?, y se minimizan, por lo menos al principio, los síntomas que puedan aparecer conductuales o psiquiátricos o de memoria. Vale, pues les comento cómo se trabaja desde la unidad. Las personas que deciden venir pues tienen un servicio, un plan de salud que llamamos, y que no solamente es la unidad de Alzheimer Down, sino que es un programa muchísimo más amplio desde la fundación que atiende a todas las patologías que pueden aparecer en el síndrome de Down y dependiendo de la edad que tengan va a haber unos especialistas, o sea hay más probabilidades de que tengan unas patologías y otras y por tanto va a haber unos especialistas que vean a ese paciente, le hagan las pruebas necesarias y le van a hacer un seguimiento o les van a poner un tratamiento. Esto es parte de este programa de salud que es específico en memoria y enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando viene este paciente a nuestra consulta, le vemos un neuropsicólogo que le pasa una batería que al principio es más extensa porque tenemos que determinar el grado de discapacidad intelectual, como usted bien ha dicho. Difiere mucho, es un grupo muy heterogéneo por eso, porque hay una discapacidad intelectual que puede ir de leve a profunda y la conducta va a ser totalmente distinta, ¿no?, de un grado a otro.
Por otro lado, se le pasa una batería que es muy específica, es una batería general de screening para ver a qué nivel están todas sus funciones mentales, pero hace mucho hincapié en el aspecto de la memoria, en las funciones mnemotécnicas. Al mismo tiempo, suelen venir con un familiar o un cuidador, y ese cuidador está con un neurólogo que le hace toda una entrevista semiestructurada para ver eso, cómo funciona esta persona con síndrome de Down en su día a día, qué es capaz de hacer, cuál es su estado de ánimo, etcétera, etcétera. Una vez que ha terminado de hacerse eso, siempre damos la oportunidad de que se hagan una analítica de sangre para comprobar que ciertos valores están en los rangos normales. Y digo esto porque los síntomas de Alzheimer son similares a otras patologías, ¿no? Por ejemplo, las personas con síndrome de Down tienen una alta probabilidad de tener hipotiroidismo. En esta analítica se comprueba eso, los niveles de la hormona tiroidea para ver si está bien. Pueden tener un déficit de vitamina B12, o puede haber una depresión, que al haber esa depresión la persona no realiza sus tareas del día a día como lo hacía antes, es más lenta, le cuesta más tomar decisiones y parece que es Alzheimer, pero en realidad es un trastorno depresivo. Puede haber una pérdida sensorial, como tienen esta dificultad para verbalizar lo que les pasa. A mí a veces me llegan a consulta personas que les muestro un dibujo y se tienen que acercar por completo a la hoja porque no ven nada, o tienen cataratas, o han dejado de oír y viene el cuidador diciendo que no sigue las instrucciones, pero es que en realidad no oye nada, ¿no? Y hay que ponerle un audífono. Puede ser también un efecto secundario a medicamentos de tipo psiquiátrico, o por apnea del sueño. Por la morfología de su aparato bucofonatorio tienden a respirar peor por la noche, y muchos de ellos tienen que ponerse un CPAP. Y bueno, pues problemas de memoria y tal pueden estar relacionados en cierto modo con eso. Vale, otra de las cosas que proponemos a todos, incluso cuando no hay síntomas de Alzheimer, son unas pruebas complementarias. Estas pruebas complementarias son de resonancia magnética, que es lo que ven aquí, ¿no? Para determinar si hay atrofia cerebral o si hay algún tipo de lesión. Tomografía por emisión de positrones, para ver la acumulación de proteínas, esas proteínas de las que hablábamos antes, de amiloide, de tau, y el metabolismo cerebral. Cuando hay neurodegeneración hay un hipometabolismo del cerebro, y biomarcadores en sangre y en líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Estas pruebas se utilizan de manera asistencial en población normotípica si cumplen ciertos requisitos, y en síndrome de Down siempre las recomendamos, incluso en los niveles iniciales, para poder comparar. Y bueno, pues exige eso, hacerse una punción lumbar o un análisis de sangre. Lo que he de decir es que los biomarcadores plasmáticos todavía están en fase de investigación y no se han trasladado, están intentando trasladarlos al nivel asistencial, a nivel clínico, pero vamos, se ha demostrado que son muy sensibles para determinar si están, digamos, en una fase ya de Alzheimer prodrómico. Bien, ¿cómo podemos prevenir el envejecimiento cognitivo? Esto con síndrome de Down y en personas de la población normotípica. Bueno, pues siempre
se habla de estos materiales de estimulación, existen hoy en día muchísimas aplicaciones móviles o de ordenador, páginas web, material escrito que podemos comprar en cualquier tienda especializada, ¿no? Y está muy bien, yo lo recomiendo. Por ejemplo, para la fundación tiene esta plataforma que se llama Smart Brain y hace talleres con las personas con síndrome de Down. Otra podría ser FESKids, existen muchísimas. Pero bueno, yo siempre recomiendo que lo mejor que podemos hacer es enfrentarnos cada día a actividades que sean moderadamente difíciles, ¿no? Que nos supongan un reto moderado para eso, para que nuestro cerebro se enfrente a tareas moderadamente novedosas y tenga que hacer un esfuerzo mental, ¿no? Para resolver problemas o para desenvolverse en una situación social, etcétera, etcétera. Ejemplos de esas actividades, pues simplemente venir a una charla, como están haciendo ustedes, e interesarse y preguntar, apuntarse a talleres de teatro, aprender una nueva lengua, simplemente tener una conversación con amigos, o salir a dar un paseo. Eso se ha comprobado que tiene efectos desde que somos jóvenes, pero incluso se han hecho estudios cuando ya la gente tiene 50, 60 años y aún así se nota eso, que pues se aumenta el grosor cortical, bueno, del hipocampo, el volumen del hipocampo, por ejemplo, que es esta zona que les decía que está relacionada con la memoria. Aparte de que las personas que participan en estos programas se sienten mucho mejor, ¿no? Porque somos seres sociales y necesitamos estar con otras personas, sentirnos parte de un grupo y estamos bien cuando nos sentimos queridos, ¿no? Esto yo creo que lo hemos comprobado durante el confinamiento de la pandemia, ¿no? Lo importante que es estar activo, estar con otros, porque después de 4 meses todos nos hemos dado cuenta de que habíamos entorpecido y habíamos ido un poco a peor y nos costaba concentrarnos, ¿no? Yo creo que ha quedado claro. Por otro lado, es importante el hecho de que envejezcamos mucho más tarde ahora que en los años 30, por ejemplo, y que envejezcamos mejor, ha sido gracias a los avances en medicina, no solo para síndrome de Down, sino también para la población normotípica. Y eso es porque desde que somos pequeñitos, pues tenemos acceso a la sanidad, ¿no? Y aquí en España somos muy afortunados de tener la sanidad que tenemos. Y bueno, por otro lado, tenemos que ser conscientes de reducir lo máximo posible los factores de riesgo. Estos factores de riesgo que se han relacionado con Alzheimer esporádico, por ejemplo, pues puede ser vivir en ciudades con altos niveles de contaminación, seguir una dieta poco saludable, no hacer ejercicio, sedentarismo, y bueno, pues no llevar hábitos saludables, fumar. Todo eso ya está más que probado, o sea, no existe una intervención que sea la panacea, sino el conjunto, ¿no? De llevar una serie de hábitos saludables. Físicamente nos va a beneficiar, pero también va a hacer que nuestro cerebro se mantenga sano y nuestra mente, ¿no? En definitiva, nuestras funciones mentales. Como les decía, el hecho de mantenerse activos, salir de casa, participar en talleres, eso ya es un programa de estimulación cognitiva. También es verdad que les recomiendo pues que asistan, como sabemos que con la edad vamos teniendo problemas de memoria, pues hay talleres de memoria que nos dan estrategias estupendísimas de cómo afrontar estos problemillas que van apareciendo con la edad, o utilizar aplicaciones móviles para gestionar mejor nuestro tiempo y acordarnos de todo. Y bueno, pues actividad física. Es verdad que
con el tiempo ya no podemos hacer las mismas actividades que hacíamos antes, ¿no? Pero podemos ir adaptándolas, y hoy en día somos unos afortunados que en cualquier comunidad nos dan todas las actividades para todas las edades que necesitemos. ¿Qué más podemos hacer? Importantísimo, como les decía, mantener las relaciones interpersonales, y eso, sentirnos queridos, y tener eso, pues relaciones, y participar en la vida social. Y ya por último, participar en la vida cultural, ¿no? De asistir a... Si nunca lo hemos hecho esto, porque a lo mejor antes no era tan común como lo es ahora, pues tener esa actitud de, bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? A ver qué me parece, a ver qué siento, aunque no sea un experto, cuando voy a una ópera, una obra de teatro, un musical. Esa actitud es la que nos va a mantener jóvenes y en definitiva nos van a hacer disfrutar de esa etapa maravillosa que es el envejecimiento, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que fomenta tanto la unidad de Alzheimer Down como la fundación. Si alguien del público, tanto presencial como telemático, me está escuchando, si quieren saber más de estos talleres y actividades que hace la fundación, solamente tienen que ponerse en contacto con ella, se buscan en el Google el teléfono y se les informará de todos estos servicios. Encantados eso de cada vez que nos llamen darles toda la información que sea necesaria. Y bueno, pues con esto llego al final de mi presentación. Si tienen alguna duda, pues díganme. A lo mejor